Bueno, continuando con nuestra clase de perímetros y áreas, entonces vamos a trabajar el perímetro y el área de una figura compuesta. Entonces, ¿qué? Paso a paso. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar qué es una poligonal cerrada y lógico que de una vez nombramos cada uno de sus vértices. Entonces, comenzamos por A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E, vértice F, vértice G, vértice H y vértice I. Es decir, que tenemos unos segmentos bien definidos: AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI y A. Comencé en A y volví a A, es decir, que es una línea poligonal cerrada que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos de línea recta. Entonces, una vez que he identificado los vértices y los lados de la poligonal, entonces la voy a dividir en figuras planas que ya hemos visto o que conocemos. Entonces, como son el trapecio, el rectángulo, el triángulo y el cuadrado. Entonces, vamos a mirar aquí donde vemos estas figuras para poder más fácilmente hallar su área. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una figura 1 que nos forma un trapecio, el trapecio IFGH. Entonces, para nosotros va a ser la figura 1, un trapecio. Aquí nos podemos fácilmente trabajar haciendo esta prolongación. Voy a colocar aquí una letra adicional, un vértice adicional, llamémoslo P. Y entonces voy a tener la figura AP, PF, FI y A. Y eso va a ser la figura 2 y vamos a ver que eso es un rectángulo. Figura 2, un rectángulo. Entonces, figura 2, un rectángulo. Luego, voy a unir este punto, el punto E con el punto B. Yo obtengo algo que conocemos todos, que es una figura que se llama el triángulo. Entonces, tenemos el triángulo, tercera figura. Y entonces, figura número 3, el triángulo. Entonces voy a tener el triángulo PB, BE, EP. Y me queda una última figura, que la vamos a llamar figura 4, y ese es un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Que tiene todos sus lados iguales. Entonces voy a tener el cuadrado BC, CD, DE y EB. Y esa es la figura número 4. Entonces démonos cuenta que hemos transformado una figura compleja en figuras conocidas. Entonces ya nos queda mucho más fácil trabajar el área de esa figura total, el área de toda la figura poligonal. Entonces, luego vamos a hallar el perímetro de la poligonal. Entonces, como dije al principio, voy a sumar todas las longitudes de los segmentos de línea recta que encontramos. Entonces, en nuestro caso, pues vamos a tomar la regla y vamos a medir cada uno de esos lados y vamos a hallar el perímetro, que lo vamos a hacer más adelante. Por último, entonces ya que tenemos cada una de estas figuras identificadas, entonces hallamos el área del trapecio, el área del rectángulo, el área del triángulo y el área del cuadrado, y las sumamos y eso nos da el área total. Entonces, para hallar el perímetro de la figura, de toda la figura que está en rojo, entonces medimos AB, AB, BC más BC, más CD, más CD, más DE, más DE, más EF, más EF, más FG, más FG, más GH, más GH, más HI
y por último más IA. Entonces me da toda la figura, su longitud, que equivale a tener su perímetro. Entonces sumamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra figura y en nuestro caso de la que nos piden? Pues tenemos que con una regla medir cada uno de los lados del borde de la figura que es roja. Ahora vamos a hablar del área total, es decir, de todo el borde que está por dentro del rojo, todo lo que está por dentro del borde rojo. Entonces, para eso tenemos que hallar primero el área del trapecio, que ya sabemos cuál es la fórmula, el área del rectángulo, también conocemos su fórmula, el área del triángulo, también conocemos su fórmula, y el área del cuadrado. Cuando ya tenemos esas áreas calculadas por aparte, entonces vamos a calcular el área total, que el área total es la suma de todas esas áreas. Entonces el área 1, que es el trapecio, más el área 2, que es el rectángulo, más el área 3, que es el triángulo, más el área 4, que es el cuadrado. Y así obtenemos el área total. Entonces lo importante aquí es saber descomponer la figura que nos dan en figuras conocidas. Y una vez con esas figuras conocidas podemos trabajar cualquier tipo de figura.